Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. El tiempo de los jueces fue aquel que después de la conquista de la tierra prometida de Canaán, ¿alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Saben quién fue Josué? ¿Quién no sabe quién fue Josué con toda confianza? Muy bien, Josué es el comandante del ejército de Israel después de la salida de Egipto, después de la muerte de Moisés, que atravesaría el Jordán con todo un pueblo y conquistaría Canaán. Entonces están en el oriente, digamos que aquí tenemos el mar de Galilea, que llamamos, es un lago grandísimo. Tenemos el Jordán y tenemos el Mar Muerto. ¿Conoces el Mar Muerto, sí o no? Muy bien. Para allá está el Mediterráneo. Aquí todo sería Canaán, toda esta tierra que está acá en medio. Entonces, el pueblo está acampado del lado oriente. Ya han conquistado el terreno de dos reyes. En Basán, en ese sector, lo que hoy en día se llamaría Galad o los montes de Galad. En ese sector, justamente, entonces... los montes de Golán se llaman hoy día. En ese entonces se llamó Galad una vez conquistada la tierra. Dios le dice a Josué, voy a partir y voy a engrandecerte y voy a abrir el Jordán delante de todo el pueblo para demostrar que estoy contigo. Y entonces tal cual vamos a pasar el Jordán. Se divide el Jordán, entran a la tierra prometida. Una vez que entran a la tierra prometida, la primera conquista es Jericó, la segunda es Ai y la tercera es Gabaón. En Gabaón se juntan un montón de reyes. Y ahí, justamente, en Gabaón hay una conquista clave. Ahora, ¿cómo es esto? Justo en la mitad. De manera que el ejército o todos los reyes del sur no pueden comunicarse con los reyes del norte. Dios usa de ilustración tal cual que se abre el Jordán y ellos pasen en tierra seca para cómo sería la conquista. Entonces, los siguientes capítulos de Josué nos dan esos detalles. Viene la batalla sur primero y luego la batalla norte. Cerca de 7 años les toma conquistar la tierra prometida. Bueno, Josué reparte la tierra a las tribus, muere Josué y cierra el libro de Josué con un desafío. Ustedes no pueden obedecer a Dios, les dice. Así cierra Josué. No pueden obedecer a Dios. ¿Cómo que no? Dice el pueblo, obedeceremos. Ustedes no pueden obedecer a Dios. Es más, hagamos un pacto. Hacen el pacto. Muere Josué y viene el primer juez. ¿Cómo se llama el primer juez? Hicimos jueces aquí alguna vez. Primer juez. Otoniel. Muy bien. La ley de Deuteronomio nos informa que todo el ejército tenía que ir a la batalla. La primera decisión de Otoniel es, vamos a echar suertes a ver qué tribus van y qué tribus no van a la batalla. Inmediatamente desobedecen a Dios. El primer juez, después de la muerte de Josué, desobedece a Dios. Y así 10 veces. Durante el periodo de los siguientes jueces, 10 veces desobedecen deliberadamente a Dios. De manera que es el tipo más oscuro, de alguna forma, de la historia de Israel. Samuel sería, por así decirlo, el penúltimo juez. Sus hijos juzgan un tiempo, pero sus hijos también son hallados indignos. Entonces, este es un libro de transición de los jueces a los reyes. Pasemos la diapositiva. ¿Qué observar en Samuel? Como siempre conmigo hay tarea, así que van a leer Samuel, ¿sí o no? O van a pasar 10, 25, 40 horas frente al celular, ¿verdad? El sonido otra vez, check, 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 1, 2, 3, 4, check, check. ¿Mejor? Ya. Ok, déjalo quieto, quieto, no lo muevan, no toquen. Es la consola. Uf. Bueno. Tarea. Del 1 al 7 del primer tomo de Samuel, vas a observar toda referencia al Señor, toda referencia a Samuel, el arca del pacto y la palabra juez o juzga. ¿Ok? Para la lectura de los siguientes capítulos, del 8 hasta el final, vas a observar a Saúl, a David, al Señor por supuesto, y hay alguien espectacular que aparece a través de la segunda sección, que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, a partir del capítulo 8, va a ser clave. Aparte de eso tenemos el pecado, vamos a ver en Saúl varios pecados,
y un espíritu inmundo. La palabra pacto es clave en toda la Biblia, pero con eso ya tienes un mega estudio bíblico. Con todo yo le puedo pedir ahorita que les mande toda esta información y ustedes puedan leer Samuel y profundizar. Pasemos la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ahora sí. Vamos a lo que nos toca hoy. Todo Samuel contiene esta idea, que Dios es el rey de Israel. Muy bien, pero vamos a cambiar de jueces a reyes. Va a haber un primer rey de Israel. Entonces, contiene también la siguiente idea: levanta y remueve a sus líderes. Es Dios el que juzga a los líderes. Muy bien, entonces los primeros 7 capítulos corresponden a Elí como último, como sacerdote, y juez, y a Samuel como último juez. Y vemos ese cambio. Dios remueve a uno y levanta al otro, ¿verdad? Del 8 al 15 vemos de alguna forma los buenos años de Saúl, aunque no tan buenos. Saúl comete una de las peores imprudencias en una batalla al decir, todos van a ayunar, nadie va a comer hasta que venzamos, hasta que hayamos derrotado al enemigo. Y entonces imagínate estar en la guerra y no comer y hacer un voto de ese estilo. Saúl dice, y si fuese aún mi hijo el que coma, aquí mismo lo mato. Bueno, su hijo es el que come. Y el pueblo tiene que salvar al hijo. No, pero ¿cómo vas a matar a Jonathan? Bueno, por eso no tan buenos años de Saúl. Y del 16 hasta el 31 sigue siendo Saúl. Él es el rey por 40 años. Pero Dios ha escogido a alguien para levantarlo como rey, y es David. De manera que esta siguiente parte podríamos llamarla Saúl persiguiendo a David. Muy bien. El enfoque, la primera parte la vimos la semana pasada, la inmoralidad. Un sacerdote infiel, un pueblo infiel, un pueblo inmoral, jueces infieles, jueces inmorales. En su momento, entonces, Dios está hablando a la nación de Israel: yo voy a levantar un sacerdote fiel. Y luego levanta, en efecto, a Samuel, pero no como sacerdote, sino como profeta fiel. Muy bien, esa sería la primera sección, de alguna forma. Pasamos del 8 al 15, el enfoque va a ser la obediencia. Y aquí vamos a hablar un poco, vamos a estar un poco conversando de la obediencia, de la fidelidad y la obediencia, claro que sí. Del 16 al 31... vamos a ver el momento en que Dios decide dar poder espiritual. ¿Pero qué es necesario para recibir poder espiritual de Dios? Primero fidelidad y luego obediencia. ¿Verdad? Pasamos a la siguiente, muy rápidamente, que contiene 2 Samuel, que Dios juzga los triunfos y pecados de su ungido. En este caso ya es todo David. Y podríamos dividir en 2 segundas de Samuel. Los triunfos y las consecuencias, pero en la mitad, como eje del libro, están los pecados de David. Dios, o el autor de este libro, escoge cerca de 8 pecados de David, uno en particular, para dictar sentencia sobre él. Y entonces, ¿cuál sería el enfoque? Los triunfos, las transgresiones, las consecuencias. Y los temas que veríamos en la segunda parte es el pacto, el templo, es despreciar la palabra y es recibir misericordia. ¿No es así nuestras vidas? ¿No son así nuestras vidas acaso? Una vida de independencia o de promesas a Dios, pero vives una vida totalmente separado de Él, el despreciando la palabra y al final de cuentas necesitando misericordia. Bueno, David también, el tremendo rey David también. Pasamos entonces. Samuel tiene 2 preguntas para ti y las hace Dios. La primera pregunta, pasa la diapositiva por favor. Muy bien. La primera pregunta que nos hace este libro es: ¿se complace Dios tanto en sacrificios más que en la obediencia? ¿Se complace Dios en las ofrendas más que en la obediencia? ¿Se complace Dios en una vida aparente más que en la obediencia? ¿Se complace Dios más en la religión que en la obediencia? No, ¿verdad? Y esa pregunta nos la hace Dios. ¿Tu vida alcanza? Si Dios juzga a su pueblo y Dios juzga a sus líderes, ¿cómo prefieres enfrentar al juez, al rey de reyes,
¿En tus méritos o en los que Él ofrece? El camino que Él ofrece es tanto mejor. Pasamos a la siguiente pregunta, y esta es la que corresponde a la segunda parte, sería, ¿por qué has despreciado entonces la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Esas preguntas las hace Dios. Son dos preguntas que tiene el libro, o los dos libros por llamarlos, porque es 1 Samuel, 2 Samuel. Es uno solo realmente. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Muy bien, vamos entonces a ver unos cuantos versos importantes en el libro y empecemos por el verso clave. Vamos al capítulo 16, verso 7. ¿Llegaste? Primera de Samuel 16, 7. No, tal vez regresemos un poquito antes, el momento en que aparece Saúl mejor. Capítulo 9, empecemos primero. Hay un verso importante en el capítulo 9 que quisiera que tengas. Capítulo 9, verso 15. Samuel es viejo, sus hijos gobiernan y sus hijos son malos, aceptan soborno. El pueblo le dice a Samuel, tus hijos no deben gobernar, son indignos, son corruptos. Danos un rey como todas las naciones. Y Samuel les dice, si ustedes quieren un rey, rechazan a Dios como rey. Y no solo eso, les va a cobrar impuestos por todo y enumera por lo menos 6, 7 cosas en que los va a exprimir. Y entonces Dios les dice, no te ofendas, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Y vamos entonces a levantar a un rey como ellos piden. Y entonces 9:15 dice, ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado esto a Samuel diciendo, mañana como a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Y cuando Samuel, verso 17, vio a Saúl, el Señor le dijo, he aquí el hombre de quien te hablé. Este es el rey, míralo. Este gobernará mi pueblo. 18. Entonces Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Respondió Samuel a Saúl, yo soy el vidente, sube delante de mí y te declararé todo lo que está en tu corazón. Y aquí dice algún evento sobre las asnas, luego te cuento, cuando lleguemos allá lo vemos en detalle. Regresa en el mismo capítulo 9 al verso 2. Cis tenía un hijo llamado Saúl, joven bien parecido, no había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel, de los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Cómo era Saúl? Era altísimo, era bien parecido, era guapo como dices, y no había otro más guapo, por así decirlo, entre los hijos de Israel. ¿Quién aquí es más alto que todos los demás aquí presentes? Póngase de pie. ¿Quién se siente más alto? Bueno, así más o menos. Ahora, por la apariencia, ¿cómo juzgamos a Saúl? Ese es. Y si alguno aquí soltero está buscando pareja, uno pensará, ese es. ¿Verdad? Y si una nación está buscando rey, uno dirá, ese es. ¿Verdad? Es fuerte, es más, es hasta humilde. Cuando habla con Samuel, le dice, verso 21, ¿no soy yo solo un benjamita de la más pequeña de todas las tribus de Israel y no es mi familia menos importante entre todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me hablas de esta manera? ¿Yo qué voy a ser rey? Hasta humilde, ese tiene que ser. Bueno, Samuel lo unge. Y luego veremos los detalles de cómo lo unge, pero el Espíritu de Dios lo empieza a fortalecer. Y empieza a liderar la nación y empieza a tener victorias. Saltamos al capítulo 15. Saúl deja de obedecer. Y se atreve a hacer lo impensable, de hecho. Y así son muchas de las consejerías.
Me dirás o no si es así. Cuando alguien te pide un consejo como este, si me divorcio, ¿será que me puedo volver a casar? La decisión ya está tomada en el corazón. De una pregunta, de alguien que hace una pregunta, o ¿qué piensas sobre esto de aquí? Y entonces Saúl incurre en toda una serie de racionalizaciones para decir, yo no estoy desobedeciendo. Y entonces muchas consejerías son así, de hecho. Alguien te pide consejo y te dice, ¿será que esto Dios lo aprueba? Y entonces tú le dices, no, en efecto no lo aprueba. Aquí está el pasaje bíblico donde Dios no aprueba lo que me estás diciendo. Pero la persona empieza a racionalizarlo de tal forma que se quita la culpa. Y esa era la pregunta que habíamos dicho, ¿verdad? ¿No es acaso la obediencia mejor que el sacrificio? Bueno, Saúl hace algo así, lo veremos en detalle después. Y entonces Samuel va, lo confronta, él racionaliza su culpa, y una vez que lo ha hecho así, se retira y le dice, Dios te ha quitado el reino y se lo dará a otro. Y mientras se está retirando, Saúl le agarra el manto y el manto se rasga. Y voltea y le dice, tal cual se te ha rasgado el manto, o se ha rasgado el manto así, significa que Dios te acaba de quitar el reino y se lo dará a tu compañero. Y así siempre con los profetas. Dos cosas que siempre pasa con los profetas. Usan Deuteronomio y todo es gráfico. Se rasga la ropa, es decir, imagínate que Samuel va caminando y Saúl lo agarra y se le rasga la ropa a Samuel. Y ese es exactamente el mensaje, la profecía en este momento, y se la daré a otro. Samuel amaba a Saúl. El 16:1 dice que estaba llorando. Y Dios le dice, el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. ¿Hasta cuándo lloras? Yo ya lo deseché. Uf. ¿Te imaginas que tú estés intercediendo por alguien y el Señor te diga, ya está desechado? De este lado de la cruz, mientras tengas vida, mientras haya aliento de vida en ti, Jesús dice, no, yo pagué por sus pecados. Pero antes de la cruz, Dios sentencia, he desechado a Saúl. ¿Qué prefieres? ¿La bondad o la severidad de Dios? Dice Pablo. ¿Qué dice Moisés? ¿Qué prefieres? ¿La bendición o la maldición? Dios sigue siendo el mismo juez y ha dictado una sentencia para todos nosotros también. Solo en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Y entonces dice, deja de llorar, yo lo he desechado. Y empieza verso 2, y Samuel respondió, ¿cómo puedo ir a ungir a otro? Me matará Saúl. El Señor dijo, toma contigo una novilla y di que vas a ofrecer un sacrificio al Señor. Al sacrificio, verso 3, invitarás a Isaí y yo te mostraré lo que habrás de hacer, entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén, y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y le dijeron, ¿vienes en paz? Y él respondió, en paz. He venido a ofrecer sacrificio al Señor, consagraos y venid conmigo al sacrificio. Y Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Verso 6, y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab, hermano de David. ¿Okay? Aquí David todavía no es rey, pero este es Eliab, hermano mayor de David. Y verso 6, Samuel dice, y se dijo a sí mismo, ¿verdad? Ciertamente este es el ungido del Señor. Otro como Saúl, grande, alto, guapo. Este tiene que ser. Verso 7, y esto sería de alguna forma la frase clave de todo el libro. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. En este párrafo dice desechado 7 veces. Dios desecha 7 hermanos de David.
¿Qué más sigue diciendo el verso 7? La última parte, parte C. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón. Bueno, pasó así. Han pasado los 7. Y verso 11, y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, bueno, aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar, y era rubio, de ojos hermosos, bien parecido también, pero al lado de sus hermanos, poca cosa. ¿Te imaginas? Tremenda descripción, pero al lado de sus hermanos, ¿qué era? El más chiquito. Bueno, y envió por él, lo hizo entrar, era rubio, de ojos hermosos, bien parecido, y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Y entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor, de aquí en adelante va a ser clave. Observa el Espíritu del Señor en todo el libro. Vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Verso 14. Y el Espíritu del Señor se apartó de... Dios juzga a sus líderes. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios? Vino poderosamente sobre David y se apartó de Saúl. Dios juzga o no juzga a sus líderes. Hay tanto que contarte de Samuel, pero muy curioso dar un paso atrás, ¿no? Y reflexionar cómo se conecta todo Samuel. Por un lado, Dios juzga a sus líderes, pero Dios mira el corazón. Tenemos 2 preguntas. Retrocede la primera pregunta. La primera, esa es. ¿Se complace Dios tanto en sacrificios más que en la obediencia? ¿No? Pero ¿y si has llevado una vida perfecta? Si no le has hecho daño a nadie. Interesante, ¿no? Hay un hombre en el Nuevo Testamento, se llama Cornelio. Cornelio es un hombre que no es judío. De hecho, es tan importante porque cuando el apóstol Pedro recibe orden del Señor de ir a hablarle el Evangelio, lo que le dice, la primera palabra que el apóstol Pedro verbaliza de parte de Dios es, yo no he desestimado tu obra. Yo no tengo en poco tus ofrendas, pero te falta esto. Y le dice cómo tener una relación con Jesús por medio del perdón de pecados en la cruz. Y en esa noche o en esa tarde se bautizaron él y toda su casa. Y creyeron él y toda su casa. Te falta algo. Es decir, Dios no desestima tu ofrenda. Dios no desestima una vida piadosa. Falta algo. El Evangelio es una orden. El Evangelio es la orden tal cual. Y leamos la orden. Vámonos a Marcos, capítulo 1, verso 14. Esta es la orden. Podemos resumir toda la Biblia en este verso. El mensaje de toda la Biblia es este. Después que Juan había sido encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Los que saben gramática, ¿qué tipo de verbos son estos? ¿En qué modo están? Como orden, ¿verdad? Imperativo. Entonces vamos a leerlo observando, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál es la orden? Arrepentíos y creed en el Evangelio.
Este verso es llamado de alguna forma las 3 llaves del reino. ¿Por qué? Porque hay 3 órdenes, 2 explícitas y una implícita. La primera que es explícita es arrepentíos. ¿Arrepentíos de qué? Del pecado. Suena bien, pero a la luz de lo que Jesús mismo está diciendo, que ha proclamado el Evangelio de Dios, del reino de Dios, y que el reino de Dios se ha acercado, es arrepentirse de qué? De reinar tu vida. La pregunta, el meollo del asunto que la Biblia propone es: ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? Porque si gobiernas tú, no importan los sacrificios y las ofrendas, la vida piadosa no alcanza. Pero es tan sencillo gobernar mi vida, es decir, ¿quién toma las decisiones? Yo trazo mi camino, yo me echo a mí mismo, yo. ¿Y quién toma las decisiones? ¿Qué te vas a vestir hoy? ¿Cómo te vas a vestir hoy? Hoy yo quería vestirme como a mí más me gusta, ¿no? Pero resulta que estoy nadando, mi esposa y yo estamos nadando, y hemos bajado de peso. Nada me quedaba. Entonces, ¿quién decidió cómo me he visto hoy? El Señor. Lo digo en broma, pero en serio, ¿quién gobierna tu vida? Aún cómo vistes, aún cómo hablas, aún cómo caminas, aún a dónde vas. ¿Quién dirige? ¿Tú o el Señor? Como lo diría el apóstol Pablo en Romanos 8, solo los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son llamados hijos de Dios. Léelo. Lee Romanos 8 y asegúrate de ser guiado por su Espíritu. Y es tan sencillo como decirle a Jesús: me arrepiento de ser el rey de mi vida, reina tú. La siguiente orden es: creed en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El mensaje de que Jesús es el rey. El mensaje de que Jesús es el que ha venido a tomar y a pagar por los pecados en la cruz para ofrecerte una vida nueva, su vida nueva, y tú ofrecer tu vida a servicio del Rey. Creed. ¿Crees? ¿Crees que Jesús tomó el lugar en la cruz por tus pecados? ¿Lo crees? ¿Crees que Jesús ha resucitado? ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Qué falta? Decirle: te entrego mi vida. Reina mi vida. Te entrego mi vida a tu servicio. Y el Señor responde: no tengo en poco tus ofrendas, ni tus sacrificios. Amén. ¿Quién es el rey de Israel? Es Dios. Él es el que juzga, cambia, remueve y saca a los líderes. ¿Quién es el rey de tu vida? Dios. Él es el que juzga, cambia, desbarata tu vida y la vuelve a armar para que sea aún mucho mejor. Al final tenemos un verso muy bonito, como lo reflexionaría el apóstol Pablo, lo que está haciendo Dios en la vida de cada uno de los líderes. En el libro de Samuel, hace eco con nosotros los cristianos del Nuevo, los que tenemos ya el Nuevo Testamento. Pablo en Romanos 8:28 dice: sabemos para que los que aman a Dios, ¿amas a Dios? ¿Amas a Dios? Mira, entonces esto es para ti. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todo lo que has vivido coopera para bien. Todo lo que estás viviendo coopera para bien. ¿Por qué? Esto es, dice, para los que son llamados conforme a su propósito. Él te llama hoy conforme a su propósito, para que seas parte de ese pueblo elegido, para que seas no solo salvo, sino para darte un poder espiritual que no se compara con nada. Pasamos la siguiente. Como dije al inicio, quisiera argumentar que Dios busca y obra en ti primero la fidelidad. ¿Eres fiel a Dios? Ese es el momento en que tú le dices a Dios: te ofrezco mi lealtad. Ese es el momento de salvación. Te ofrezco mi lealtad. Si tienes problemas con la lealtad, necesitas leer 1 Samuel del 1 al 7. Porque la alternativa a la lealtad es la inmoralidad, es la infidelidad. Y si tienes problemas con la obediencia, necesitas leer Samuel del 8
al 31 y 2 Samuel del 1 al 24. Porque sin obediencia, ¿qué podemos decirle a Dios? Aquí están mis ofrendas. No puedes agradarle a Dios. Hay un sinónimo de fidelidad. De hecho, en los idiomas bíblicos es la misma palabra, en español es intercambiable. Fidelidad y fe. ¿Y por qué hace esto? Porque Él quiere darte poder espiritual. Porque Él mira primero el corazón. Porque al obrar en ti, todas las cosas cooperaron para bien para ese momento, o para este momento hoy, como diría el apóstol Pablo, hoy es el día de salvación. Obrar en ti esa fe, obrar en ti esa obediencia, Él quiere darte y llenarte con su Santo Espíritu, no solo garantizándote la salvación, sino llevándote a transmitir, a compartir la salvación a los demás. Poder espiritual. Te doy un ejemplo de lo que le pasó a David justo después de ser ungido. ¿Qué oficio tenía David otorgado por su papá? Pastor de ovejas. Vino un león, se estaba comiendo una oveja, y David no entiende por qué. Va y da su vida por esa oveja. Le arranca de las fauces, de las manos, de la boca del león, le arranca una oveja y mata al león. Y David, ¿qué me está pasando? Otra vez David con su rebaño, viene un oso y ocurre lo mismo. Lo siguiente que ocurre es que viene un gigante llamado Goliat e insulta a Saúl, insulta a Israel e insulta al Dios de Israel. ¿Y quién crees que está listo para matar osos y gigantes? Bueno, te lo cuento cuando lleguemos a Samuel 17. ¿Vas a leer, Samuel? ¿Quieres leer, Samuel? Esta vez no hay premio. ¿Sabes cuál va a ser tu premio? Poder de lo alto para salvación, para competencia espiritual. Poder de lo alto. Unas aplicaciones antes de cerrar. Vemos la transición, ¿verdad? Y la transición de jueces a reyes, de un sacerdote infiel a un profeta fiel, de un rey infiel a un rey fiel. Ese rey fiel, en la cumbre de su poder, se vuelve infiel. Dios juzga a ese rey infiel, que es David en este caso, en el capítulo 11, 12 y 13 de 2 Samuel, y lo torna conforme a su corazón. Y ese es el rey David. Transiciones. Puede ser hoy en día una aplicación para nosotros el discipulado. Elí no discipuló a sus hijos. Samuel sí discipuló a sus hijos, pero sus hijos salieron infieles también. Saúl discipuló a su hijo, él fue infiel, y su hijo Jonatán es lo máximo. Si hay alguien como Jonatán en la Biblia, wow, es decir, qué hombre. Él era digno heredero del trono, pero Dios había sentenciado contra su padre que le daría el reino a otro. Tan fiel es Jonatán que entrega voluntariamente a David. Si hay alguien en Samuel que entiende el consejo de Dios, es Jonatán. Saúl, un rey infiel, disipula a su hijo y su hijo sale fiel. Puede pasar, ¿no? Final de cuentas, David comete el mismo error con su hijo mayor, pero luego tiene un hijo más. Este es Salomón, y le entrega todo el consejo de la revelación que él ha recibido para que sea su hijo el que edifique templo y casa a Jehová. Y esos son los líderes a través de el discipulado. Un misionero boliviano, amigo mío, me dijo, si vas a ser discípulos, empieza por tu casa. El discipulado. Si vas a enseñar el temor de Dios, empieza por casa. ¿Y qué pasa si en casa no te quieren oír? Identifica quién está oyendo. ¿Quién está siguiendo? Un discípulo sigue. Ahora nosotros tenemos promesas grandes en la Biblia.
que los no cristianos no tienen. Y te voy a contar una anécdota de un no cristiano. Estábamos con mi esposa no teniendo nada que ver. Terminamos viendo un documental del karate. Wow, es decir, imagínate, no hay nada en Netflix, no hay nada en la televisión. Vimos un documental del karate. ¡Buenísimo! Déjame decirte, es un sueco que se hizo un recorrido por Okinawa, se fue a Japón, se fue a China y se fue por todos los lugares donde él pudo rastrear el origen del karate. El documental está hecho con doble argumento circular. 2 veces el documental regresa al mismo punto. El primero es que él había conocido al maestro de Kung Fu más antiguo que se relacionaba al karate en un lugar, pero él lo había ignorado. Y el documental cierra finalmente recibiendo enseñanzas de este señor. Y él no podía creerlo. Estaba en mis narices, dice, ¿no? Pues bonito, ¿no? Ya va a terminarse, ¿no? Y en eso hace lo que yo no esperaba. Él regresa a Suecia y al primer lugar que va es al dojo, que sería el centro de entrenamiento de karate, de su mamá. ¿Cómo? Eso me encantó. La mamá había sido cinturón negro y karateca. De la mamá, y le comparte todas las cosas que había aprendido. Ahora, ellos no son cristianos. Ellos no tienen las promesas que nosotros tenemos. Proverbios nos dice claramente, instruye al niño en su camino y aún siendo viejo, no se apartará de él. Si tus hijos hoy no quieren seguir, no quieren escuchar, tienes esa promesa, sigue orando. Sigue orando. Sigue orando. Pero no por eso dejas de hacer discípulos. Tenemos toda una iglesia, tenemos un retiro. En el retiro de mujeres, mujer, te quiero animar a identificar a mujeres más jóvenes o mujeres nuevas. Y quiero que las identifiques y te hagas amiga, porque te necesitan. Los varones, cuando hacemos retiro de varones, vamos a hacer lo mismo. Hazte amigo, porque los más jóvenes necesitamos a los mayores. Y asimismo, los más jóvenes nos necesitan. Y así empieza el discipulado, empiezas a impartir vida. Dios juzga a sus líderes, amén. Dios sigue siendo rey, amén. Empezamos la semana pasada hablando de la amargura. Este es un país que está en amargura. Este país necesita escuchar Samuel. Tú como cristiano necesitas Samuel para cambiar de esa amargura a la esperanza. Dios sabe lo que hay en tu corazón, así que vamos a orar. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.